a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, muy hermoso lo que aquí declara el Altísimo, nuestro Señor, nuestro Dios, y todo con mayúscula. Yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ya, este es como a modo de introducción. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 18. La consumación de esta obra de nuestro Señor Jesucristo significa que para la persona, que en este instante la persona que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, que aún todavía no ha creído en Él, está la oportunidad de ver cómo nuestro Señor Jesucristo hizo una obra que ha sido para la salvación del ser humano pecador. Dice la Escritura que, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí, en el capítulo 18, dice en el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Este primer versículo es muy completo y muy gráfico, asimismo también que tiene muchas figuras en relación a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Allí el torrente de Cedrón, nombre geográfico que significa turbio, oscuro, sombrío. Además se agrega río profundo de gran caudal, junto a Jerusalén, que separa el monte de los olivos. Pero destacar que significa turbio, oscuro y sombrío. Y allí vemos como figura cómo nuestro Señor Jesucristo está viviendo la antesala de lo que le vendría. Y su nombre torrente, afluencia repentina, violenta, de gran volumen de agua debido a lluvias y deshielo. Entonces podemos ver en figura de cómo todas estas cosas del nombre del río es lo que finalmente se va a tener que nuestro Señor Jesucristo padecer. Momentos muy angustiantes, muy tristes, mucha desolación, pero el Señor Jesucristo lo hace para que el ser humano se convierta a Él, al yo soy el que soy. El Señor Jesucristo, conociendo todas las cosas, tuvo que vivir estas etapas violentas, ¿ya? Allí en el versículo 4 del capítulo 18 dice lo siguiente, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Notó aquí el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Qué hermoso lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque Él tuvo muchas oportunidades de desistir de ello o de desistir de esto. Pero aquí vemos una obra completa, primeramente en amor al pecador, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor Jesucristo se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y cayeron a tierra. Y allí este pasaje, este versículo nos lleva inmediatamente a Éxodo capítulo 3, el versículo 13 y 14.
cómo Moisés reverentemente se inclina delante de Dios y le dice, yo soy el que soy. Y vemos como nuestro Señor Jesucristo acá en el Nuevo Testamento, donde Él está físicamente presente, Él lleva un nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y como es Dios con nosotros, Juan, fiel representante de Dios. Y él dice, yo soy. Dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Antes de que ocurriera todo esto, recordemos de que el Señor Jesucristo decía allí en Mateo 26, versículo 38, solamente estoy leyendo un extracto nomás para no alargarme, mi alma está muy triste. Él ya conoce todas las cosas que le sobrevendrían. Él ya lo sabía todo, pero él tomó la iniciativa. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciese de estos eventos dolorosos para él, pero le era necesario. Él pudo evitarlo. De hecho, recordemos que también Pedro quiso reconvenirlo. Pedro le dijo, maestro, que esto no te acontezca. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Por lo tanto, allí vemos ese amor entregado, inefable, inescrutable de parte de Dios sobre nosotros. Y esta es la oportunidad para la persona que en este rato pudiera estar conectado con nosotros y que aún no ha recibido al Señor Jesucristo, ver cómo el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo fue amplio y completo, de tal manera de que Él tenía que realizar esta obra redentora. Me acompañan allí, mantengámonos en Juan 18, pero vayamos a Mateo. Mateo capítulo 26, está muy cerca de allí. 26, en el versículo. ¿Puedo escuchar? Allí en Mateo, capítulo 26, en el versículo 54, dice, voy a leer el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? El 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y allí vemos en este versículo que era necesario que esto se hiciera, que nuestro Señor Jesucristo cumpliera este propósito divino, un propósito que ya estaba proféticamente escrito y que se hablaba de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 18, aquí en el Evangelio de Juan, Él está en una etapa, en una antesala de vivir todos estos padecimientos por causa de nosotros. Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo en ese amor inefable tuvo que realizarlo. Versículo 7, de ahí del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Nótese que tuvo que preguntar por segunda vez. Lo tuvo que hacer por segunda vez. Y el versículo 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y allí está la entrega redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una redención, un rescate
para el hombre y la mujer que ha creído en Cristo, que nos amó completamente. Él entregó su vida por nosotros y respondió: os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, pues si me buscáis a mí, dejar a ir a estos. Y estos, dejar ir a estos, da lugar no tan solo a los hombres que estaban con él en ese instante, sino que esta consumación del Señor Jesucristo en la cruz significa dejar ir a estos, o sea, la protección del creyente en el tiempo, hasta ahora, hasta hoy en día. Nosotros estamos resguardados por nuestro Señor Jesucristo, una salvación perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros. En el 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Y si tú aún no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú aún no reconoces tus faltas delante de Él, ahora es el tiempo aceptable. El Señor dice muy claramente: deja ir a estos, y en el versículo 9 dice: de lo que me diste, no perdí ninguno. Qué salvación más preciosa que nos permite nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras de echar mano a esta salvación, recordando que nosotros los creyentes no vivimos por vista, sino por fe, y la esperanza no avergüenza. Y para terminar, allí en el versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? Qué interesante que Pedro quería hacer su propia justicia. Qué interesante que Pedro quería defender al Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesita de nuestra ayuda. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo bajo sus pies. Todo está controlado bajo sus manos. Y allí dice: la copa, que el Padre, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y él la tuvo que beber. Tuvo que beber esa copa amarga, una copa muy triste que le costó ciertamente el precio de su vida, muriendo allí en la cruz. Y él dice finalmente: consumado es. Y allí ese yo soy es tan completo, tan amplio, que se destaca de nuestro Señor Jesucristo, esa Trinidad perfecta de nuestro Dios. Yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Cuando los discípulos estaban en la barca y cuando Jesús iba caminando por el mar, ellos tuvieron miedo y él dijo: yo soy, no temáis. Y el Señor ahora, con estos eventos mundiales que están ocurriendo, lo mismo dice para nosotros: yo soy, no temáis. Y si tú has creído en Cristo, no temas. Esta salvación es eterna, junto a los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, allí estaríamos bien. Bueno, gracias. Gracias al Señor por la palabra. Y antes de darle lugar a nuestro hermano Camilo, vamos a cantar el himno número 3 de nuestros himnarios. Le damos la bienvenida a aquellos que se han añadido a este salón virtual, y que la palabra del Señor nos bendiga a todos. Así que buenas tardes a los hermanos de Chile, de Argentina y de algún otro lugar. Así que
Bienvenidos. El himno número 3. A la tierra marchamos, do viven los santos. A la tierra marchamos, do viven los santos. En gozo y gloria, y tú que sin Dios corres presto a la muerte, oh, di quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Oh, di quieres ir al Edén celestial. En ese país ni dolor ni gemido, jamás en sus prados cabida tendrá. Y tú que te sientes del mal oprimido, oh, di quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Oh, di quieres ir al Edén celestial. Allá no hay pobreza, poseen los salvos. Inmensas riquezas con Cristo Jesús. Allá no hay enfermos, están todos sanos. Oh, di quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Oh, di quieres ir al Edén celestial. Ven pues con nosotros, Jesús, en la puerta, y franca la entrada al cielo te da, al reino de Dios, a su gloria eterna. Oh, di quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Oh, di quieres ir al Edén celestial. Ojalá quiera el Señor que alguno en esta tarde quiera ir al Señor. Vamos a dar el lugar a Camilo y quedan 10 minutos, así que después vamos a volver a reconectar. Así que, adelante, hermano. Buenas tardes a todos. Es grato poder ver a varios. No sé si está conectado un hermano de El Salvador, que quería también escuchar, otros de Venezuela, de Perú. Pero si están allí, les saludamos con cariño de parte de todos los que estamos aquí esperando que esta pandemia pueda terminar. No sabemos cuándo va a ser. Probablemente Dios está permitiendo todo esto para que aquellos que no son del Señor puedan detenerse a pensar en su eternidad. Y hemos estado estudiando con los hermanos de Río Grande, de Punta Arenas, la primera carta del apóstol Pedro. Y ahora vamos a leer ahí mismo, capítulo 1, primera de Pedro, en el verso número 18, primera de Pedro. Sí. Ahí está. Capítulo 1. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18.
sabiendo, le escribe a los creyentes, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y fíjense, amigos que están aquí escuchando, a lo mejor por primera vez, esta carta tan hermosa que el apóstol Pedro escribe para creyentes que estaban padeciendo persecución en el tiempo de Nerón, aproximadamente el año 64 de la era cristiana. Se produjo una tremenda persecución sobre la iglesia. Nerón culpó a los cristianos de haber causado el gran incendio de Roma, que aniquiló los casi 14 barrios que habían allí. Salvaron 4 de ellos, de esos barrios, y en 2 de esos barrios vivían los cristianos. Y se cree que Nerón intencionalmente hizo ese incendio porque quería reconstruir Roma en mármol en honor a su persona. Estaba loco, realmente loco ese hombre, y le echó la culpa a los cristianos y los comenzó a perseguir, y la persecución fue ahora patrocinada por el Imperio Romano. Y fue horrible lo que estos creyentes padecieron y murieron por su fe en Jesucristo. Sin embargo, les dice algo muy hermoso aquí, en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que quiero mencionarte, joven, señorita, amigo que estás con nosotros, que no tienes la seguridad de tu salvación, que es muy importante que tú te prepares para lo que va a venir. No sabemos si este virus me puede afectar a mí o te puede afectar a ti. El tema es qué pasaría si te afecta a ti y tú no eres del Señor. Tú podrías decir, yo sé que he sido redimido, que he sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Podrías decirlo tú? Yo tengo la seguridad de mi salvación, yo sé que el Señor me compró, que mis pecados fueron perdonados y que yo voy a ir al cielo. Es un asunto muy importante que tú lo aclares en este mismo día. A estos creyentes, el apóstol Pedro, como hemos estado estudiando, le ha enseñado varias cosas que son realidades, ¿ya? Les ha dicho a ellos que ellos han renacido por su fe en el Señor Jesucristo, que han sido rociados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que ahora pueden obedecer a Dios porque son hijos de Dios, y a lo mejor tú hasta hoy día no has podido obedecer a Dios precisamente porque no eres un redimido. Ahora ellos pueden vivir una vida de santidad porque Cristo, con su sangre preciosa, los justificó y los capacitó para vivir y obedecer y ser santos, como Dios les pide a ellos. Y ellos han sido comprados no con oro ni con plata. El oro y la plata es lo mejor, lo más grande que hay ahora para poder comprar algo. Hay multimillonarios que tienen mucho dinero y quisieran comprarse la vacuna para el COVID-19, pero no. Dicen que el presidente norteamericano ofreció $1.000 millones a un laboratorio alemán por la patente de la vacuna, pero le dijeron que no.
Imagínense que se apodere de la licencia de esta vacuna. Bueno, pero la vacuna todavía no existe. Pero esta salvación no se puede comprar con nada, de oro ni plata. No se puede. Es con la sangre preciosa de Cristo, ¿ya? Esa sangre preciosa que se menciona acá, en el versículo número 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa expresión podría traducirse también como la sangre valiosa. Tiene un valor muy alto la sangre que el Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Hoy día en este mundo existen muchas cosas que tienen precio, pero no son valiosas. Existen cosas que podríamos nosotros comprar, pero son pasajeras, pero no son valiosas. Sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo es algo que el mundo no valora. Dios está diciéndole aquí a estas personas, a los remitentes de esta carta, que ellos han sido comprados con algo de mucho valor, que el mundo desprecia, y a lo mejor tal vez el caso suyo, el caso tuyo, por lo cual todavía no eres del Señor, es porque has despreciado la obra del Señor Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y la Biblia para nosotros habla en estos términos porque así es como hemos sido comprados y redimidos y renacidos, ¿ya? La Biblia habla de que fuisteis comprados por precio. Es una terminología que se ocupa mucho el apóstol Pablo para hablarle a los corintios, por ejemplo, les habla que ellos han sido comprados por precio. Y antes que se termine la transmisión, nuestro hermano nos va a enviar de nuevo el cómo volver a entrar a la reunión de hoy día. No sé si vamos a entrar con el mismo ID, hermano Raúl. Entramos con el mismo ID, con el mismo link, entramos con el mismo. Cuando se apague, después subimos con el mismo. Ya. Adelante. Mire cómo les dice el apóstol Pablo a los corintios para que evalúes esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 6, primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Y ahí les dice, en el verso número 20, está hablándole a creyentes, dice, porque habéis sido comprados por precio. Mire cómo les dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que podríamos decir que el mundo está dividido entre dos grupos de personas, los que han sido comprados por la sangre de Cristo y los que son de Satanás. ¿En qué grupo estás tú? ¿Has sido comprado por precio? Aquí el apóstol les dice a estos creyentes